Ahora sí, bueno. Primero les voy a explicar cómo quiero que vayan haciendo el trabajo de la semana pasada. Es decir, es un trabajo que vamos a ir completándolo por semanas, ¿no? Así que primero les voy a explicar un poco a ustedes y después a quienes vean esta grabación de qué quiero exactamente que hagan. Y después voy a empezar a explicar los temas. Para que quede claro, que se entienda el trabajo. Esperen, ahí voy a compartir la pantalla. Acá está, Mode. Fíjense que esto está en el aula. Yo no sé si todos accedieron al aula, pero creo que lo mandé también por WhatsApp la semana pasada. En el cual nosotros comenzamos a ver un poco vimos la evolución histórica de la ciencia, ¿no? Que hoy vamos a completar un poco esa evolución histórica y la semana que viene vamos a hablar de los epistemólogos más importantes y con eso ya damos por finalizada nuestra parte teórica para continuar con la parte más práctica, ¿no? Bueno, yo le dije que esto lo pueden hacer en grupo si quieren o si no, cada uno por su cuenta, no hay problema. Pero lo que a mí me interesa es que en primera instancia, como primera actividad, les había dado estos dos temas que fueron los que alcanzamos a explicar, ¿no? Un poco el paradigma premoderno de la ciencia y después, a partir de la revolución científica en adelante, ver dos corrientes que van a ser sustanciales, muy importantes, que fueron el empirismo y el racionalismo. Hasta ahí habíamos llegado, por lo cual mi intención es que puedan definir cada una de estas teorías de estos paradigmas y después las teorías del conocimiento, ¿no? Y para eso yo les pasé estos libros. Ahora tengo un par más, no libros, sino artículos, un poco para simplificarles. Acá me di cuenta que no les pasé las páginas, que también las tengo, también se las voy a pasar. Y también estaba la posibilidad de si ustedes tenían algún otro texto o buscar en otro lugar, también era posible hacerlo, ¿no? Esta era la primera parte del trabajo que lo programé para que lo entreguen la semana que viene. Así que bueno, de esta forma, esto es un poco lo que quiero que hagan con estos dos temas. Y a esto le vamos a sumar lo que vamos a ver hoy, que antes de ponerme a explicar, voy a mostrar este gráfico. Que este también se lo había mostrado. Un poco cómo se va dando esta evolución, ¿no?, de la ciencia. Nosotros por ahí, bueno, lo premoderno lo dejamos, vimos un poco de esto la semana pasada, del empirismo al racionalismo. Hoy me voy a enfocar en poder ver un poco de esto, de la ilustración y cómo va a sobresalir Kant. Uy, disculpen, ese ruido vino de afuera de la calle. Cómo va a sobresalir Kant durante la ilustración, que bueno, no solamente se ocupó de la ciencia, ¿no?, sino de un montón de otras disciplinas. Y llegando al siglo XIX vamos a ver al positivismo de Comte, que, o casualidad, o va a estar en sintonía, o en simultáneo, perdón, al mismo tiempo con el surgimiento de las ciencias sociales. Y ahí es donde, por ahí nos vamos a detener un poco más, al ver cómo las ciencias sociales van a iniciarse con esta carga, por así decirlo, o esta necesidad de aplicar el mismo método de las ciencias naturales. Así que bueno, eso vamos a ver en el día de hoy, para así ya ver un poco las primeras características de las ciencias, para así ya la semana que viene ver un poco sobre las posturas cientificistas de estos autores, epistemólogos, ¿no?, que van a reflexionar justamente sobre el quehacer científico, y como les decía, ahí vamos a dejar los temas teóricos para ya empezar a ver un poco nuestro proyecto de investigación, ¿no?, y todo lo relacionado a ello. Así que bueno, esto lo quería dejar claro porque por ahí la semana pasada me puse, como no llegábamos con el tiempo, por ahí esto lo dije rápido, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quiero que vayan haciendo. Y entonces ahora vamos a comenzar a ver un poco dónde nos habíamos quedado la
clase pasada. A ver, bien. Acá está. Bueno chicos, como les había comentado, como vimos, durante el siglo XVI y XVII se van a consolidar estas dos principales teorías del conocimiento. Una va a ser el empirismo representado por Francis Bacon, y que bueno, va a ser la principal máxima, por así decirlo, la principal idea es la experimentación, la experiencia, ¿no? Como medio para el conocimiento. Y por otro lado va a estar René Descartes, que va a representar el racionalismo, y cuya idea de conocimiento va a ser a través de los sentidos y de la razón, ¿no? Van a ser las dos ideas fundamentales que van a estar ligadas a la hora de hablar de conocimiento científico durante los siglos XVI, XVII, parte del XVIII. Recuerden que estamos hablando de todas las características que vimos tiene la etapa moderna, y siempre hablando de las ciencias naturales, ¿no? Y de cómo estas se entendían en clave, en lógica matemática. Después vamos a ver cómo, por ejemplo, Isaac Newton va a estar también, va a surgir dentro de esta corriente. Y este cuadro me pareció interesante como para dejar un poco bien en claro las dos ramas y para que ustedes lo tengan y se vayan guiando a la hora de ir realizando el trabajo. Fíjense cómo va a ir los puntos claves a la hora para la hora de leer pueden ir resolviéndolo, ¿no? Lo mismo, como el racionalismo va a poner a la razón como principio para el conocimiento humano, la lógica, la deducción o el método deductivo, que después eso vamos a ver un poco retomado en el siglo XX, y cómo la razón va a estar muy relacionada a este tema de los sentidos, y va a ser algo que después lo va a retomar Kant en la Ilustración, en el cual él, en vez de establecer esta diferencia, ¿no?, entre las dos, va a tratar de hacer como una síntesis de ambas, y de esa manera postular que el conocimiento se puede conocer de las dos formas, ¿no? Tanto por la experiencia por un lado y después por los sentidos, como que no es que sí o sí hay que hacerlo de una u otra manera y la otra como que no sirve descartarlo, ¿no? Pero bueno, durante muchos años, prácticamente siglos, podemos decir que estas dos se fueron disputando la explicación a la manera de conocer. ¿Se acuerdan como habíamos visto en un momento? El sentido común, por así decirlo, de la ciencia, como vimos en los textos de los epistemólogos, y cómo la comunidad científica y cómo también la noción de paradigma avalaba, ¿no?, estas teorías, estas dos. Son las cuales van a tener, bueno, insistir, gran importancia durante los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa. El racionalismo y el empirismo, y estas diferencias son clave: el método deductivo y el método inductivo, o la inducción, ¿no? Así que bueno. Eso por el lado de siempre hablando dentro de lo que es el paradigma moderno. Recuerden que vimos cómo se da ese cambio en el siglo XVI, que fue un cambio a nivel general en todo el mundo, que también afectó a la ciencia. Fíjense cómo acá me pareció interesante hablar de estos dos pensadores de la historia de la humanidad, que si bien nosotros en esta parte, como les dije, las ciencias sociales surgieron en el siglo XIX, por ahí estamos viendo un poco todo lo relacionado a lo que es las ciencias naturales o la lógica matemática, que es justamente lo que van a aportar estos dos, sobre todo Newton, ¿no? La idea del mecanicismo, los aportes a la idea del método, o la necesidad de ir formulando o de ir a tratar de aplicar el método científico a la forma de conocer.
Bueno, todos estos lo van a hacer dentro de la teoría que estamos viendo, ¿no? De esta dicotomía entre empirismo y racionalismo. Que bueno, vuelvo a insistir, es lo que quiero que puedan ir definiendo a poco en esta suerte de recopilación, repaso que estamos haciendo de la historia de la ciencia. Y fíjense que de esta forma vamos a llegar a dos momentos claves, por así decirlo. Acá están ordenados en orden cronológico, están presentados en orden cronológico y vamos a ver a dos exponentes muy importantes de la teoría del conocimiento científico. Por un lado lo vamos a tener al filósofo Kant, que va a estar enmarcado dentro de lo que fue la Ilustración, que estoy convencido que seguramente alguna vez lo vieron, saben que fue un movimiento filosófico, político, social, ideológico muy importante del siglo XVIII, que si bien tuvo su base en Francia, también Kant era alemán, pudo relacionarse o enmarcarse dentro de esta corriente, que fue muy importante desde el punto de vista político, para fomentar lo que fue la Revolución Francesa. Después, posteriormente, también va a tener su influencia en las independencias de los Estados Unidos, de América. Es decir, fue un movimiento integral, podemos decir que abordó varios aspectos, pero desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, Kant va a ser el máximo exponente en cuanto a teoría del conocimiento, ¿no? Y va a aportar dos cuestiones muy importantes, dos teorías muy interesantes, que es de la racionalidad crítica, en el cual un poco va a sintetizar las dos ideas, ¿no? de empirismo y racionalismo, eso ya lo vamos a ver. Y también otra noción sobre el falsacionismo, la idea de falsar teorías, que ahora precisamente no lo vamos a ver, pero más adelante vamos a retomarlo. La clase que viene vamos a ver un poco las teorías de un epistemólogo que se llamó Karl Popper, que él va a ser también quien va a hablar un poco sobre el falsacionismo y la deducción, ¿no? En su momento ya lo vamos a ver, no se preocupen. A mí lo que me interesa ahora es ver esto, ¿no? La idea de racionalidad crítica. Como les dije, Kant fue propio del siglo XVIII, y más adelante vamos a tener a Augusto Comte, que bueno, ese ya lo voy a explicar ahora. Bien, pero pensemos un poco con Kant. Ya tenemos una imagen de él, que era un filósofo alemán muy importante, está muy relacionado también a lo que es la ética, la razón, la moral. Seguramente cuando vean la materia formación en derechos humanos van a tocar textos de Kant, porque bueno, fue un filósofo brillante que no solo se ocupó del conocimiento, sino de abordar muchas otras cuestiones, ¿no? Así que bueno, fíjense. La idea central o básica de Kant en cuanto a teoría del conocimiento es que él va a tratar de conciliar, como decía, de resumir ambos puntos de vista, ya que esta dicotomía que había, ¿no? De los siglos XVI y XVII y parte del XVIII en Europa, él va a tomar un poco de ambos. ¿Por qué? Porque por un lado él va a afirmar que todos los conocimientos parten desde la experiencia, porque o sea, no hay nada atrás, ¿no? O sea, antes de la experiencia de cada persona no existe algo. Entonces, si nosotros pensamos, o sea, desde que nacemos, desde que aprendemos algo, o sea, la experiencia es muy importante, y por eso que él no la va a desestimar, sino que justamente